Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, don Juan Manuel Suárez, director comercial de Grupo Suárez y vicepresidente del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda. Agradecemos tanto a Ricardo Jaramillo como quien le habla, Edna Jaramillo, su presencia aquí. Y pues arrancamos desde ya preguntándole, ante todo, pues dándole la cordial bienvenida, pidiéndole que nos encienda la cámara. Bienvenido, don Juan Manuel, ¿cómo se encuentra? Y pues Gracias. arrancando, como dice uno, lo primero es lo primero. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con este anuncio de que precisamente se va pues, a parar el tema de o sea, se suspende el Fondo Solidario de Vivienda? Esto, sin duda alguna, genera un impacto no solamente para ustedes, sino para las personas también. Entonces, para que nos explique cómo toman ustedes o reciben esta noticia y el impacto que esto representa para ustedes. Buenas tardes, Edna. Buenas tardes a todos, radio escuchas de Radio Panamá. Eh, bueno, a todos los promotores como empresa privada nos toma por sorpresa, de alguna manera, el tema de la suspensión total, por decirlo así, del beneficio del Fondo Solidario de Vivienda para las personas que opten al mismo. Haciendo un poquito de historia, recapitulando un poco, este fondo nace hace algunos años atrás ya, cuando las viviendas en ese entonces se vendían alrededor de 35 y 40 mil dólares, y arranca siendo un fondo de 5 mil balboas en viviendas de 35, luego sube a 5 mil en viviendas de 45, y posteriormente por el 14-15 se anuncia la subida de 10 mil en 50, por el incremento constante que tenía el costo de la construcción, de la tierra y de la mano de obra en la industria de la construcción. Y actualmente se sostenía como un bono de 50 que llegaba hasta 70 mil dólares, de viviendas de 50, 60 hasta 70 mil balboas, siendo parte del abono inicial que recibía, por decirlo así, el beneficio lo recibía el cliente final, y el Estado panameño, a través del Banco Nacional de Panamá, nos pagaba a las promotoras este dinero que era parte del precio de venta. Y era un bono que podías aplicar mediante un proceso muy consciente de declaración jurada, donde el que aceptaba o el que aplicaba el bono tenía que sustentar que no tenía ninguna vivienda propia, ni era propietario de tierra. O sea, era un beneficio para que las personas aplicasen a su primera vivienda. Entonces, entendemos que el Estado, el gobierno, se encuentra con unas cuentas por pagar amplias de este programa, y tratando de aplicar el tema de austeridad y de control de las finanzas inmediatamente al tomar posesión, lo analiza y anuncia la suspensión del mismo, porque el mismo estaba siendo vigente mediante un decreto, y el mismo se vencía. Entonces, al vencerse se toma la decisión, por decirlo así, de notificarnos a los promotores que el bono se va a suspender, y con el impacto que esto ha generado en algunos clientes que estaban en un proceso, como bien lo dijiste en la introducción, de cotización de sus viviendas, y han quedado de alguna manera preocupados, molestos, inclusive hasta algunos con nosotros los promotores, entendiendo como que nosotros les hubiésemos quitado el beneficio. Y no somos los promotores los que asignamos este beneficio al cliente final. Ahora, señor Suárez, buena tarde. Esto es una realidad para los que ya están tramitando esta adquisición de vivienda. Se tienen que enfrentar a ello porque no hay tutía. O sea, ahí el gobierno ha dicho se suspende. Ahora, las consecuencias, tomando en cuenta que ya es grave para estas personas, porque estaban avanzando un trámite, las consecuencias de la suspensión de esta medida, para que se pueda transmitir de forma muy clara a la audiencia, sería más difícil para personas de escasos recursos o de clase media baja adquirir una vivienda por primera vez. Es correcto lo que dice Ricardo. Precisamente, eh, yo lo llamo, y lo hemos hablado, al hartazgo en gremios, en ferias, en Convivienda, en CAPAC. Yo le llamo la tormenta perfecta. Somos todos conscientes que hay un incremento en las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés, al haberse aumentado y al haberse eliminado el bono, básicamente hay un rango del mercado de las personas que
que tienen un salario mínimo, que no les va a ser posible adquirir un préstamo hipotecario, una vivienda digna. Entonces, esa era gran parte de la ayuda de este bono solidario, que fungía y hacía las veces del abono inicial, que estas personas no logran tener un ahorro por las situaciones de la economía y porque son la mayoría de personas con salario mínimo de 600, 650. Entonces, hoy en día, todo ese rango de personas que estén por debajo de 900 prácticamente dólares como salario mínimo, se nos desaparecen un poco del rango bancarizable, o sea, les va a costar adquirir una vivienda propia, lo que fomenta de alguna manera la informalidad, los asentamientos informales, el alquiler de cuartos, que no son viviendas, son cuartos, no son una vivienda. Hoy en día una casa, el bono solidario tenía ciertas condiciones que, valga la redundancia, te condicionaban a construir cierta cantidad de metros cuadrados como un mínimo que daban para una vivienda, por decirlo de alguna manera, pequeña, pero digna, con 2 recámaras, con un baño, con una sala comedor, donde un hogar, un matrimonio y unos niños pueden convivir sin tener que compartir el mismo espacio en un cuarto, ¿me explico? Entonces, esto de alguna manera nos saca del mercado a un montón de clientes y le deja así la posibilidad a muchos panameños de tener el acceso a un beneficio que realmente era un beneficio que también generaba una inyección económica importante. Nosotros tenemos data de estudios hechos por Indesa, una empresa altamente reconocida en el tema de estudios de inversión y de la economía panameña, que entre los años 20, 21 y 22 se otorgaron más de 344 millones de dólares en bonos solidarios, lo que generó un movimiento económico de 2.700 millones de dólares de inversión en la industria de la construcción. Entonces, eso son más o menos 35.000 viviendas que se desarrollaron o se aplicaron el bono solidario durante este periodo entre el 21 y el 22 y que genera un movimiento y un dinamismo en la economía. Y la otra cosa, datos importantes o interesantes entre bono y ley preferencial, Panamá tiene casi el 70% del panameño tiene vivienda propia. Esa es una data que gracias a la ley de interés preferencial que nace o viene o la heredamos de Chile, creo, en 1985, y se implementó en Panamá, ha generado la inversión constante del panameño en querer tener, como dice en buen panameño, sacar su casa propia. Ahora, señor Suárez, planteado la situación y este anuncio de suspensión del Fondo Solidario de Vivienda, sin duda, los pone a ustedes a, como dice uno, a pensar qué viene ahora, qué va a pasar, cómo le podemos resolver a muchas personas que habían aplicado y que supuestamente le habían dicho, sí, ya usted cumple con todos los requisitos que se exigen, le vamos a entregar su casa, su apartamento en X tiempo. Resulta que el banco le echa para atrás toda la documentación. Quedan en el aire, le sacaron la tabla a estas personas. Todos sabemos que lo que más aspira y sueña un ser humano es con tener su techo, su casa propia. ¿Qué va a pasar ahora? Entiendo incluso que en Arraiján, barriada San Juan, hay muchas personas que ahora el banco le dijo, ayer le dijo que aplicaban, hoy les dicen, ustedes no aplican con este anuncio de la suspensión del Fondo Solidario de Vivienda. En Aguadulce ocurrió esto. Sí. ¿Qué planes tienen ustedes? Bueno, O sea, primero me imagino que ustedes van a ver cómo se sientan a negociar, porque esto es una cuestión que tienen que negociarse. Y lo segundo, hombre, ¿qué vamos a hacer con esas personas que ya estaban en esa recta final para adquirir sus sí, casas? se están haciendo múltiples reuniones intergremiales con el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda, a través del Ministro de Economía y Finanzas, eh, entendiendo claramente desde la postura de la empresa privada que hay un tema presupuestario importante por un tema de iliquidez estatal para hacerle frente a estos bonos. Y lo que se ha estado analizando de alguna manera es tratar de convertir el beneficio del bono en una especie de beneficio a través del interés preferencial, o sea, de buscar la manera de generar algún descuento extra en la tasa de interés de referencia que se traduzca más o menos en el mismo beneficio del bono solidario. Pero eso se está tratando. Y lo otro que se está conversando con el Estado es que al no tener una partida, por decirlo así, presupuestaria asignada al bono solidario, es difícil controlar esa cuenta por pagar. Entonces, se está sugiriendo y se ha estado evaluando
contemplar o considerar usar el FESI como parte de un fondo que ayude que actualmente creo que se destina totalmente a temas agropecuarios, tratar de buscar un medio entre agropecuario y un beneficio para la vivienda, entendiendo nuevamente que, o sea, este beneficio es para el consumidor final, no para el promotor, pero dinamiza la industria. Panamá tiene una informalidad y un déficit habitacional altísimo. O sea, cifras más, cifras menos, puede estar alrededor de 200.000, según el último censo. Entendemos que se consideró vivienda propia ciertos asentamientos informales. Una vivienda propia es una vivienda que está La parte que preocupa. urbanizada, claro, que está urbanizada, que tiene sistema de electrificación regulado, hecho por los promotores que luego lo entregamos a Unión Fenosa o a Naturgy y nos reembolsan, que tenga un sistema de acueducto, aunque no hay, muchas veces no hay agua, pero tenga un sistema de acueducto planificado, estudiado, instalado según los planos aprobados por el IDAN y por el MOB, etcétera, de infraestructura, carretera. Eso es lo que se considera urbanismo planificado. Entonces, estas casas informales o residencias informales que hay que suministrarle agua en cisterna, que hay que llevarle luz de alguna manera con prepago, todas estas cosas no son consideradas Cierran calle porque no tienen y luz, cierran porque no calles tienen cuando agua. tienen el vital líquido, como se dice. Entonces, al final, nos vemos todos afectados y todo el panameño y todo ser humano, una de sus necesidades básicas es el techo, el abrigo, la comida. Y el techo propio genera un crecimiento familiar estable, me explico, o sea, un hogar no es una casa. Yo siempre digo, yo no vendo casa, yo vendo hogar, porque tú le cambias la vida a una persona cuando le entregas una vivienda y obviamente una vivienda donde pueda vivir dignamente. A veces los clientes se molestan porque no hay agua, pero habemos promotores que tenemos proyectos que arrancaron hace 10, 15, 20 años en zonas que paralelamente crecieron informalmente. Entonces hoy nos sacan agua, pero todo el mundo tiene el mismo derecho. Unos la pagan, otros no la pagan. Es un problema muy complejo y muchas empresas, sobre todo los que estamos agremiados en Convivienda, somos empresas que para participar en este gremio tenemos que haber construido más de 10.000 viviendas y tener un montón de condiciones que nos autorregulamos en atención postventa, en cumplir todas las normas de la industria de la construcción y de las entidades que nos regulan. Entonces, buscamos jugar bajo las reglas del juego correctas, ¿no? Y porque vivimos de esto y nos dedicamos a esto. Entonces, el tema del bono solidario definitivamente nos preocupa a todos, incluyendo a la empresa privada y al consumidor final, porque ahora hay personas que fueron aprobadas con el bono y ahora, al no estar las casas listas, porque el bono tenía un proceso en el que tú tenías que solicitar la resolución una vez se hiciese la inspección del avance de construcción de la vivienda para corroborar y constatar que la misma estaba siendo construida bajo los lineamientos del bono. Entonces, esas personas que ya habían sido aprobados, que habían empezado a hacer sus abonos al abono inicial, porque el Estado te da el bono y los clientes a veces tienen que poner los gastos legales, ciertas cosas, ¿no? Entonces, tenían el sueño y la ilusión y ahora de repente, como las viviendas no habían hecho la inspección, los tienen que volver a revisar y muchos no van a cotizar. ¿Qué hemos hecho algunos promotores? Bueno, hemos sido creativos y estamos tratando de buscar modelos más pequeños que igual tengan más o menos las mismas condiciones dignas de vivienda y tratar de sacar casas a un precio más chiquitas, pero más accesible para ver si pueden los mismos clientes cotizar sin el bono. Entonces, al final, En las mismas áreas, asumo. tratamos el mismo área de terreno por lo menos, pero en algunos casos se ha reducido el área de construcción, pero se mantienen, por ejemplo, en mi caso en particular, en mi empresa, y conozco 2 o 3 empresas más que lo hicimos ahora en la Feria Capac, que vi los modelos, estamos tratando de sacar modelos entre 48 y 51.000 dólares, pero que sigan teniendo piso, cielo raso, casas dignas y que cumplan con todas las normas, obviamente. Pero 4x4, Ahora, me imagino. Salen como de 40 y pico metros cuadrados, pero ahora, más esto o obliga menos. también, porque ante esta suspensión y la realidad que enfrentan ahora las promotoras, estas viviendas de interés social que el gobierno a través del Ministerio de Vivienda en su momento han avanzado, o sea, esto tiene la capacidad o tendría la capacidad del Estado de hacerle frente o ahí también se involucra la empresa privada. Bueno, históricamente el Ministerio de Vivienda se ha dedicado, o sea, ha cambiado, por decirlo de alguna manera, dependiendo de las administraciones, de ser
más facilitador de soluciones de vivienda o facilitador de la empresa privada. En realidad, el Ministerio de Vivienda puede construir, lo han hecho históricamente. Conocemos proyectos como Alto Los Lagos en Colón, Ciudad Esperanza, Curundú y otros en el interior que se han movido de alguna manera incentivado y trabajado a través del Banco Hipotecario Nacional como banco que dé la hipoteca, por decirlo así, pero definitivamente, o sea, son viviendas que quizás salen un poco más caras también, hay de todo tipo, usualmente suelen ser verticales. Y el mercado panameño, sí, el que necesita una vivienda no va a ver si es casa o apartamento, si necesita una vivienda, pero al panameño le gusta una vivienda en la que el día de mañana le pueden hacer un cuarto más, la pueden crecer, la adosan. El panameño le invierte en los primeros 5 años mucho dinero a su vivienda, con lo que hay una garantía de que esa vivienda tú la vas a cuidar. El panameño creo que lo último que deja de pagar es la casa, pero definitivamente hay números en la banca panameña que dejan ver que ha aumentado un poco la morosidad, la cartera de hipotecas se ha visto afectada y eso también asusta un poco a los bancos a la hora de analizar a los clientes, ¿no? A la hora de analizar salario mínimo, endeudamiento, tarjetas de crédito. La pandemia nos hizo un gran daño al mundo entero y a la industria, a la construcción, no somos ajenos a lo mismo y nos ha dejado secuelas muy amplias y altas de intereses que nosotros también le hemos tenido que traspasar El a la consumidor. industria, al consumidor. Entonces, es una realidad para todos, pero definitivamente el MIBI tendrá entre sus planes también suplir quizás de alguna manera este mercado de viviendas a través de proyectos de ayuda social, ¿no? De interés social. Pero si tú me preguntas a mí, yo en un particular, el riesgo se diluye trabajando con la empresa privada, facilitando que el cliente final sea sujeto de crédito y que todos tomemos parte del pastel porque el Estado no se va a dar abasto nunca jamás para suplir el déficit habitacional que hay en el país. O sea, en Panamá, 50.000 viviendas creo que jamás se construyó en un año, ni 30, creo que no, los números andan por ahí, entre 18, 20 y tantos. O sea, no tengo data tan certera, pero sí te puedo garantizar que en 3 años estamos hablando de bonos soleros, 30 y pico mil viviendas, estás hablando casi de 15.000 al año, en un momento de boom con los bonos solidarios, porque esa es otra realidad, en un momento de crisis, cuando ya los mercados de apartamentos caros, por decirlo así, o medianos, muchos promotores también incursionaron en el tema del bono solidario porque había un nicho de mercado ahí sobre todo en el interior. En el interior, muchos promotores del interior nacieron con proyectos bajo el bono solidario. Ahora, don Suárez, a ver, entiendo que en la Asamblea la diputada Dana Castañeda está proponiendo un proyecto de ley de que se extienda ese periodo en materia de ese bono, ese fondo solidario de vivienda, No, es de interés de preferencial, me interés parece que preferencial. de interés preferencial. Sí. Gracias por la corrección. ¿Ustedes se han acercado precisamente a hablar con ellos, a reunirse, a ver si eso puede prosperar? Porque en este momento, de verdad, con personas que ya han tenido sus papeles casi que aprobados, resulta, wow, resulta Ujú. como si te sacaran el aire. Te dieron Sí, un golpe en la barriga y te sacaron el aire. sí, Quedaste así, ¿ves? Como que, ¿qué pasó aquí? sí. Son dos cosas totalmente distintas, pero van amarradas de la mano el bono solidario y el interés preferencial. La diputada Ana Castañeda, entendemos que hizo una propuesta de extender el periodo de la ley de interés preferencial, que hace un año aproximadamente también estaba por vencer, por caducar y fue renovada, para que no quedase, por decirlo de alguna manera, en el aire un cúmulo de trámites que estaban siendo aprobados bajo la ley. Definitivamente, y información que manejamos, el gobierno está revisando también ese rango, porque antes la ley de interés preferencial que nació hace muchos años, cuando se vendían casas por debajo de 22.500. Entonces, se fueron modificando a través de los últimos 10 años, se ha ido modificando esa ley en rangos. Entonces, eh, hoy en día lo que se está revisando es si se va a extender a rangos hasta 120.000 o hasta 150.000 dólares, que son ya apartamentos también de interés social, por decirlo así, que son apartamentos ya en el área más metropolitana, sobre todo, pero que de alguna manera perdón, se acopló y me distrae, que de alguna manera u otra se está tratando de sustentar que también clase media tenga algún tipo de beneficio, aunque sea
por unos 10 años, aunque sea 1 o 2 puntos, que son básicamente el subsidio que se da a través del interés preferencial en esos rangos de precios. El Estado, entendemos, está tratando de revisar y de sostener y mantener hasta 80.000, pero sí han habido conversaciones antes que cambiase el gobierno. Desde el año pasado hubo muchas reuniones con diputados y por parte del gremio, de nuestra directora ejecutiva Elisa Suárez, y hemos estado conversando y discutiendo cómo poder mantener y sostener la ley de interés preferencial, porque definitivamente es una ayuda para los clientes, porque le da durante 10 años un respiro en un subsidio en la tasa de interés, lo que genera una letra más baja los primeros 10 años, y luego ya se reajusta y se revisa el préstamo dependiendo del banco que le haya otorgado la hipoteca, y se hacen los ajustes necesarios sobre la letra mensual. Bien, queremos agradecer a don Juan Manuel Suárez, director comercial de Grupo Suárez y vicepresidente de Convivienda, el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, por pues, abordar un tema tan importante y sensitivo a la vez. Estamos hablando de esa, no solamente ilusión, sino estabilidad de muchos panameños de obtener su casa propia a precio accesible, obviamente dependiendo de su perfil y sus ingresos, y esto ahora llama a replantear la forma de poder ellos obtenerla. Muchísimas gracias y buena tarde. A ustedes. Buena tarde. Saludos. Hasta luego. Bien, Edna, tenemos que irnos a nuestra primera pausa, siendo las 3:36 minutos de la tarde, y en breve regresamos con más. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Sí, es un dolor de cabeza, ¿no? Wow, preocupante la situación del anuncio de la suspensión del Fondo Solidario de Vivienda. No quisiera estar en el pellejo de más de 4 personas que probablemente tenían esa ilusión, ese sueño, y que ahora han quedado pues con esta noticia. Pues nada, hacia dónde toman. Ojalá que se pueda resolver y vamos a darle pues ese seguimiento al tema. 3:36 minutos. Tenemos también menciones porque la espera terminó. Regresa la mejor temporada de diversión a Panamá. Disfruta de las mejores vacaciones a bordo del Serenade of the Seas de Royal Caribbean, saliendo desde Colón. Separa ya tu cupo en Grand Tours al 322-2345 o vía WhatsApp 6379-4392. 3:36. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Transporte de datos corporativo en fibra óptica y wireless. Te conecta desde Panamá con el mundo. Atención y servicio técnico personalizado. Contáctanos goldata.com.pa o llámanos al 833-9541. ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Llega a Panamá Blippi con su maravilloso tour mundial. Ven a bailar, cantar y explorar con Blippi. Habrá monster trucks, excavadoras y mucha diversión junto a su mejor amiga Mika. Teatro Anayansi, 29 de septiembre. Entradas a la venta en Ticket Plus y en los puntos de venta Deli Gourmet. Aprovecha 20% de descuento con tarjetas Bacredomatic hasta agotar stock. Por $50 en compras en Alta Plaza Mall, canjea y recibe un súper descuento en tus entradas. Una producción de Mon y Vivo Espectáculo.